Gracias. Y sentimos mucho, Helen, lo de los títulos, son así de raros y tampoco sabíamos cómo llamarlo. Bueno, pues buenas tardes a todos. Estamos aquí para contaros una charla que se llama Mitigando el riesgo en equipos remotos no gestionados, VPN de terceros. Los que habéis podido asistir esta mañana a la charla en la sala de enfrente, corresponde a una sesión que llamábamos Nunca fuimos ángeles, en la cual contamos una experiencia real en un organismo público donde hacíamos esto, mitigar el riesgo en equipos remotos no gestionados VPN de terceros. Para la sesión de esta tarde, pues igual que por la mañana, yo hacía un poco de telonero del cliente que era el que lo contaba, la Sanidad de Valencia. En este caso, el protagonista real es Kevin Vegas, que es el responsable técnico de Open Cloud Factory. Y por mi parte, pues soy el responsable comercial y de desarrollo de negocio con partners. Quienes habéis estado por la mañana ya no sentiréis la tensión, pero quien no, pues vamos a contar algo, una problemática insalvable. Bueno, es insalvable. Al final, hay que tomar conciencia de que las administraciones públicas, cómo funcionan y cómo existen, es en base a colaboración con otras administraciones públicas, con un montón de empresas proveedores o que llamamos terceros, ¿vale? Y sobre todo desde la pandemia, porque como dijo el cliente esta mañana, la serpiente ha probado el paraíso y el teletrabajo nos gusta a todos y ha venido para quedarse en mayor o menor medida, pero evidentemente eso ha incrementado el número de conexiones remotas desde terceros que básicamente deben de funcionar juntas unas personas de unos organismos con otros organismos y a su vez con proveedores y empresas de terceros. Si hay una real interdependencia, ya sea una administración general del Estado, una comunidad autónoma con sus consejerías, las entidades locales, las diputaciones, los ayuntamientos, etcétera, y luego todo ese conjunto de proveedores. Todos estos organismos y organizaciones, a ese personal que ha de colaborar, como bien sabemos y hemos vivido recientemente, pues para entrar, por ejemplo, a la red SARA de la Administración General del Estado, pues puede ser un personal que tiene dispositivos dados por ese otro organismo, no gestionados por el organismo que lo mantiene, o incluso por una empresa tercera, o incluso uso particular, como esta mañana surgía con el caso de los médicos, que de forma independiente tienen un dispositivo, pero tienen que acceder a la red de la consejería para acceder a un expediente médico. ¿Vale? Esa es la problemática insalvable. ¿Cómo controlo? Y que explicaba muy bien el organismo esta mañana, que la petición o el control de ser capaz de gestionar ese dispositivo no es realista, porque no es mío. Sin embargo, tengo que dejarle entrar a mi red. ¿Vale? Y de alguna manera, pues lo que contamos y vamos a contar ahora es cómo una de las soluciones, que es una realidad de colaboración público-privada, que es EMMA, una solución del Centro Criptológico Nacional, de la cual Open Cloud Factory es el fabricante. Y un conjunto de partners que son los que operan, implantan y operan la solución en los organismos. Esta es la realidad de la colaboración público-privada. Y además, una situación de partida que muchas veces, pues durante la pandemia, fue la que hubo, que fue rápidamente poner dispositivos, conexiones VPN, dispositivos de acceso remoto, gente trabajando, teletrabajando, y la realidad que hay hoy. La realidad que hay hoy es que empieza a quedarse un cierto nivel de teletrabajo, el que sea, pero muchos organismos y mucho de este ecosistema ya se ha acostumbrado a trabajar así, con lo cual hay que adaptarse a esa circunstancia. Y además hemos comprado o adquirido, o los organismos tienen tecnología propia. Esta mañana pues, se hizo la pregunta, ¿esto se plantea con cualquier solución de VPN, con cualquier firewall, con cualquier solución que ya tenga de control de acceso? Efectivamente, ya está y no se debe de cambiar. Pero ¿qué hacemos con los remotos? ¿Qué hacemos con los terceros remotos, mejor dicho? De alguna forma, también esto suele salir de un planteamiento que el organismo hace, que son los riesgos. Normalmente, cuando se hace un análisis de riesgos, explicaba brillantemente Tony esta mañana de Sanidad de Valencia cómo se multiplican dos factores. La probabilidad de tener el riesgo, de tener la amenaza, de que la amenaza se materialice y el impacto. ¿Vale? Y dentro de esa multiplicación, al final, el organismo a un nivel de dirección tiene que tomar la decisión de si ese riesgo es aceptable o no lo es.
Evidentemente, si antes hablábamos de que hay un volumen inmenso de conexiones que han venido para quedarse y que yo no puedo gestionar, vienen de dispositivos que no puedo gestionar, ese riesgo sería muy alto. Entonces, por un lado, puedo intentar minimizar el impacto, no era motivo de esta solución ni de la implementación que se ha hecho, sí la probabilidad de que la amenaza se materialice, es decir, reducir al mínimo esa materialización de la amenaza. En concreto, como hablamos de las conexiones de terceros, pues esa reducción se hablaba de la posibilidad de hacer una auditoría y dentro del concepto de auditoría se puso un poco la analogía de la auditoría es como el pasaporte COVID cuando estábamos en pandemia y teníamos que entrar a un edificio público. Está muy bien, sé que hace 3 meses te vacunaste de COVID y te dejo pasar, pero cuando estábamos en pandemia, en la pandemia dura, ¿qué ocurría? Que al entrar en el edificio público, en el hospital, en un aeropuerto, etcétera, nos tomaban la temperatura. ¿Por qué? Porque una auditoría de cierto tiempo es necesaria, pero no es suficiente. ¿Qué ocurre en el mundo? Como pasaba en el mundo físico, por suerte ya no estamos en pandemia, pero en el virtual seguimos. Seguimos y seguiremos siempre. O sea, hay que ser exactamente así de estrictos como éramos. La pandemia aquí es continua. Y tenemos que controlar que no solo hay una auditoría por parte de ese tercero que viene a entrar a mi organismo a través de una VPN, sino que en el momento de entrar yo le tomo la temperatura y ese no tiene fiebre. Vale, pero ¿cómo puede EMA? Cuidado. Pero ¿cómo puede EMA mirar la temperatura, ¿no? ¿Cómo puede EMA mirar si este dispositivo tiene fiebre? Supongamos un escenario típico, ¿vale? Una empresa, un proveedor externo que tiene que revisar las cámaras de videovigilancia, ¿vale? ¿Qué va a hacer? Lo primero será solicitar la VPN para poder acceder remotamente a cualquier hora. Al final el servicio en salud tiene que ser 24/7. Para poder acceder a ese momento solicitará, pues presentará su DNI, email, rellenar cuestionarios, incluso firmar algún tipo de documento en el que diga que va a obtener un uso válido de este acceso al uso de la red, ¿vale? Pero finalmente, para que, independientemente del firewall o el cliente VPN que vaya a tener, acceder a la red, establecer el túnel y acceder a la misma. Vale, pero en ese momento en el que el túnel está establecido, el dispositivo accede a la red, ¿qué sabemos del mismo? Del usuario sabemos su identidad. Sabemos, en el caso de que el acceso VPN ha sido con segundo factor, cosa muy recomendable, sabemos, no estamos cerciorando que este usuario sea quien dice ser, pero del dispositivo, ¿qué sabemos? ¿Qué podemos saber? ¿Tiene fiebre? Ahora lo veremos. En este caso, supongamos en esa situación en la que ha de acceder a un servidor, al servidor de videovigilancia que controla todas, tiene todo el acceso directamente. ¿Vale? En este caso, al intentar pasar por uno de los firewalls ya estaría dentro, debido a que el túnel está establecido, y detrás, por el firewall de backend, intentará traspasar este firewall para acceder al servicio de estas máquinas. En ese momento, el propio firewall detecta que EMA no le ha notificado que este dispositivo es seguro o que no tiene fiebre, por lo tanto, lo que hace es redirigir todo este tráfico a un portal cautivo, a un flujo de portal cautivo. Y se le va a presentar ahí información del organismo, pues, políticas, se va a presentar una información que al menos podrá entender el usuario. Ahí se le notificará que debe pasar esta auditoría, debe pasar y ejecutar el agente soluble de EMA. Y además habrá dos cosas. Otra será leer y validar el uso político adecuado de la red. Y dos, se le invitará a descargarse y ejecutar el agente soluble de EMA. ¿Vale? ¿Qué va a hacer este agente? Uno, lo que hará será sacar una foto de todo el equipo a nivel de seguridad para sacar información necesaria para validar contra la postura de seguridad, definida por ejemplo, en esta mañana comentaban, con Clara. ¿Vale? Una serie de requisitos técnicos para que sacara una foto del equipo y validar contra los mismos. Este ejecutable no requiere de permiso de administración. Al final, un dispositivo externo no es corporativo, no puedes exigirle que tenga una serie que el usuario tenga permisos sobre el equipo, que tenga una serie de instalaciones de la misma, pero al menos, al no necesitar este permiso de administración, podrá ejecutarse. Entonces, una vez termine el flujo, este agente soluble saca toda la información del equipo, se la envía a EMA y habrá dos opciones. Una, que el equipo no cumpla la postura de seguridad mínima a acceder, por lo tanto, se le presentará un portal en el que se le indicará no cumple la postura mínima, se le invitará a remediarlo para volver a repetir el proceso de acceso y el proceso de descargar el ejecutable, o en otro de los casos en el que sí que cumple la postura de seguridad. EMA automáticamente se comunicará con el firewall y le dirá: este dispositivo no tiene fiebre, puede acceder a este recurso. Y finalmente el técnico podrá acceder a su ansiada cámara de videovigilancia.
Hasta aquí hemos mostrado un poco cómo sería el flujo, más a alto nivel. Me gustaría enseñaros cómo es la experiencia de usuario del propio técnico, ¿no? Tanto en los casos en el cual el usuario cumple la postura de seguridad como en la que no. En este primer caso, ¿vale? Estamos simulando un dispositivo que, ahí a la derecha, vemos que el túnel está establecido, ya tiene una IP interna en la red, está en nuestra red, solamente le distancia un firewall del recurso corporativo. Estamos simulando una postura de seguridad muy visual en la cual mínimo va a requerir tener el firewall de Windows activo, ¿vale? Y, teniendo permiso de administrador, ha podido deshabilitar este servicio. En el momento que intenta acceder al recurso, inventa el nombre DNS, intenta acceder directamente por IP, el propio Hub Firewall detectará esta conexión, sabrá que no ha podido acceder y le dirigirá un flujo de portal cautivo. Aquí se le presentarán la política de uso adecuado, deberá aceptar, leer esta misma y en el momento que le dé a aceptar y sea la adecuada, comenzará el flujo de descarga. Se descargará el ejecutable, el cual deberá, valga la redundancia, ejecutar y empezará el proceso, sacar información, aplicaciones instaladas, puede ser puertos abiertos, puede ser procesos corriendo, ¿vale? Estado de Security Center, estado de una serie de procesos, firmas, ¿vale? Toda esta información se recogerá y se enviará a EMA. En todo momento se puede ver el dispositivo, no, todavía no puede acceder debido a que el firewall no le va a dejar. Por lo tanto, al final del proceso, en este caso, recordemos que el firewall está desactivado, se le presentará una pantalla en la que diga, lamentablemente no cumple la postura mínima de seguridad, de hecho el caso es, no cumple esta postura exactamente, remediese y vuelva a intentarlo. En el momento que recupere este servicio de firewall de Windows, por ejemplo, como veremos ahora, el proceso será similar y podrá acceder. En este caso, mismo esquema, mismo dispositivo, mismas credenciales, todo igual, VPN establecida, pero sí que cumple la postura de seguridad. Vale, en el momento que va a intentar acceder a este recurso cooperativo, a este servidor de cámaras de videovigilancia, el firewall capturará la información y se le enviará a EMA. Entrará en el flujo portal cautivo y presentará la misma información. Política de uso adecuado, que deberá leer y deberá validar. Ejecutable soluble de EMA, recordemos, no requiere permiso de administrador, por lo tanto, cualquier dispositivo podrá llegar a ejecutarlo y cuando termine todo el proceso, EMA, al detectar que este dispositivo sí que cumple la postura de seguridad, se comunicará directamente con el propio firewall dejándole acceder. Esta información el vídeo dura aproximadamente 1 minuto, ¿vale? Todo el proceso será en base al tráfico que tenga el dispositivo para acceder. Se puede observar que en todo momento el ping, digamos, por ejemplo, es un ejemplo muy sencillo, no accede este dispositivo a este recurso hasta que finalmente toda esta información es enviada a EMA, la postura es correcta y entonces es redirigido, de hecho, a este propio recurso al que quería acceder. ¿Vale? Se puede observar, la postura es correcta, llamamos al ping y el técnico finalmente puede gestionar su cámara de videovigilancia. Sabemos que el subir la seguridad en los accesos de cualquier técnico a la red puede llegar a ser una molestia en el caso de, por ejemplo, un dispositivo que deba acceder muchas veces o debe estar accediendo constantemente. Existe también la opción de un agente permanente de EMA en este caso para que no tenga que tener esta situación de tener que pasar por el flujo portal cautivo todo el rato, debido a que este propio agente sí que sabrá la postura de seguridad del mismo en todo momento. Y, por retomar, esa sería la experiencia de usuario de un técnico, ¿vale? Pero a nivel global, desde la propia portal de administración de EMA, podemos ver número totales de dispositivos que se han conectado, podemos tener información de estas autenticaciones en el tiempo, podemos tener, por ejemplo, de una manera muy visual, la postura de seguridad de todos los dispositivos que están accediendo a un proveedor externo. Y esto, teniendo a nivel de métricas globales, nos permite incluso auditar a este proveedor externo o a esta empresa externa. Gracias, Kevin. Bueno, pues ha sido una demo rápida, pero yo creo que muy visual de que la experiencia de usuario se puede ver afectada ligeramente, pero es responsabilidad de cada organismo decidir que cuando un tercero tiene acceso a la red, pues esa mínima molestia me va a garantizar que no esté entrando una persona infectada, viendo a la analogía del COVID, ¿no? Y de alguna forma todos sabemos que este vector de entrada ha sido muy importante en muchas circunstancias. Más allá de la oportunidad que genera a la hora de frenar ciertos ataques, pensar que EMMA como tal es una solución de lens
que está en el catálogo 105 STIC desde hace un montón de tiempo para categoría nivel alta y una herramienta de las del Centro Criptológico Nacional, que además es de Lens y para Lens. ¿Por qué? Porque sirve o ayuda a los organismos al cumplimiento y a implementar, facilita la implementación por parte de los organismos de las medidas de Lens. ¿Vale? ¿De cuántas medidas? Pues de aproximadamente 30 de las 73 medidas que tiene Lens, total o parcialmente, son facilitadas por la implementación de ciertas funcionalidades derivadas de EMMA. En concreto, pues está la visibilidad y vigilancia de toda la red, el bastionado de la electrónica de red, el control de acceso a la red y lo que se llama el robustecimiento de los accesos remotos o vigilancia de accesos remotos, por lo cual le solemos llamar EMMA Bar, como el bar del fútbol. No tienen exactamente la misma funcionalidad, pero en ese sentido viene lo de EMMA Bar. ¿Vale? Desde el punto de vista de lo que es el ecosistema propuesto a los organismos para funcionar, e incluso también a las empresas privadas que proveéis también este tipo de servicio a los organismos, pensar que esto es parte de un ecosistema, y es un ecosistema cercano y completo. ¿En qué sentido? Pues un ecosistema de ciberseguridad debería de tener, por un lado, normativas. Estamos hablando de Lens, es evidentemente lo que nos motiva y lo que nos respalda. En esta mañana la Sanidad de Valencia pues hablaba de ciertos controles de Lens que son los que le va a ayudar, obviamente, una vez auditado, ya tengo el pasaporte COVID, pero además hago la foto y la toma de la temperatura en tiempo real de ciertos controles y veo que lo auditado se cumple. Bueno, pues en este sentido, el Lens es el marco metodológico y la normativa y la regulación. Pero aparte de la normativa estarían los servicios profesionales. Entonces, una de las cosas a nivel de integración y operación de este tipo de solución es que todos los partners de EMMA son cercanos a vosotros, son parte del ecosistema nacional, están distribuidos por toda la geografía, con lo cual es fácil a nivel de organismo pues seleccionar más de uno y es un ecosistema amplio y competitivo de fabricantes, ¿vale? Que además tienen garantizada la formación mediante una certificación específica de lo que es EMMA. Y por último, la tecnología. No olvidemos, cuando estábamos también buscando esta tecnología en pandemia, que teníamos búsqueda desesperada de soluciones de vacunas. Estaba, por un lado, empresas que distribuyeran las vacunas, que las profesionales que se formaran para poner las vacunas, pero las vacunas en sí, el fabricante, esto es algo muy importante. Y en este caso contáis con un fabricante nacional, cercano también, que, como veis, sabe adaptarse a determinadas circunstancias que como organismo podéis tener y realmente cercano en este sentido. ¿Vale? Desde el punto de vista de fabricante, además Open Cloud Factory os ofrece más cosas. Por un lado, somos un fabricante nacional europeo, con lo cual nos motivan las mismas regulaciones, perseguimos cumplir con las mismas regulaciones que el resto de países europeos en los mismos organismos y estamos muy cercanos a la normativa europea. Venimos respaldados por ciertas certificaciones, como puede ser como Criteria, o por reconocimiento como analistas como Gartner, ¿vale? Y aparte estamos en expansión, como a través del ICEX, por distintos países de la Unión Europea, ¿vale? Además, venimos de proteger a grandes organizaciones, ¿vale? Desde el punto de vista de la empresa privada. O sea, muchas veces a nivel de organismo decís que soy muy grande, porque soy la comunidad de, o el ministerio de. Es una solución probada en entornos realmente muy grandes y con referencias en múltiples sectores. Desde el punto de vista de fabricante, también, como apuesta nacional y cercana, somos una apuesta a medio y largo plazo. Pensemos en el I+D y en este sentido trabajamos con organismos de todas las regiones, tanto el SAIBASC, el CCNCERT, el propio INCIBE o I2CAT en Cataluña, de tal forma y en conjunto con un montón de colaboraciones con universidades que os puede hacer pensar como organismo que estáis apostando por alguien que apuesta por el medio y largo plazo y por crear más ecosistema, más profesionales formados, más departamentos, más trabajos fin de máster e incluso laboratorios o participación en proyectos de I+D en conjunto. De nuevo, pensando en vacunas, si hay una nueva epidemia, en España debería alguien apostar por hacer vacunas, desde luego, de manera más ágil, porque o se hace ahora o cuando ocurra no da tiempo. Y, de nuevo, los alemanes, los americanos, etcétera, llevarán la delantera. El I+D es algo para apostar ya. Y desde el punto de vista de especialización también. Obviamente somos una pyme.
Esta mañana nos dieron un premio precisamente por ser una pyme que apuesta por el catálogo 105 STIC, y somos una colaboración pública-privada del tamaño pyme. No somos una multinacional. En España no hay multinacionales que fabriquen software, solo fabricantes. Pero en este sentido hemos entendido cuál es nuestro tamaño y con humildad hemos reconocido que no podemos llegar donde llegan muchos otros fabricantes. Lo que hacemos básicamente es dirigirnos a sitios especializados. Contamos o a sectores especializados. En concreto, pues de la administración pública contamos con múltiples referencias en entidades locales y es una de las áreas de especialización, por supuesto, universidades y, por supuesto, el sector sanitario. Estamos trabajando en evolucionar más sectores actualmente, pero quizá no podamos ir a todos los sectores, pero donde vamos con una apuesta clara y decidida de inversión. Pues nada, espero que os haya sido agradable, creo que vamos bien de tiempo, bueno, time's up. Si estáis cansados, tenéis hambre, sed, pues que sepáis que tenéis nuestro food truck. Espero que si tenéis esa problemática insalvable, nos la vengáis y no la contéis, dispuestos a escuchar. Y somos adaptables, como hemos dicho, a muchas situaciones si nos lo planteáis. ¿Nada más? Pues